Que Dios te bendiga en este día. Quiero compartir contigo un mensaje que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Leeremos del verso 16 al verso 46. Este mensaje lo he titulado No claudiquéis. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Vivimos tiempos donde el mundo y el secularismo del mundo entró a la iglesia. Vivimos tiempos donde el cristianismo es superficial, muy superficial. Vivimos tiempos peligrosos, donde el cristianismo no es verdadero, donde las verdades de la palabra de Dios, las verdades del evangelio son retrógradas e inútiles para este tiempo. Vivimos un tiempo donde el cristianismo ha sido vendido a la política. Pero veamos lo que dice el texto. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 16. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogíos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías es un profeta, un hombre que nos presenta un reto inmenso ante Dios. ¿Por qué razón? Porque él reta a los profetas de Baal. Pero vemos cómo la lealtad de Elías mueve la mano de Dios. ¿De qué manera? Elías fue enviado para confrontar al pueblo, no para consolarlo. Elías habló la palabra de Dios a un rey que rechazó a Dios y también que rechazó a su mensajero. Elías fue un profeta que siguió a Dios y que vivió todo el tiempo en aislamiento y en soledad. Elías fue un profeta que sin temor habló la palabra de Dios. Elías predijo esa sequía de 3 años, pero también fue usado por Dios de muchas maneras milagrosas, y una de ellas fue resucitar a un niño. Elías representó a Dios frente a todos los profetas de Baal y de Acera, y frente al pueblo de Dios que se había apartado de Dios, se había alejado de él y se había entregado a los falsos dioses de Acera y de Baal. Hay una frase que me llama mucho la atención de Steven Lapson que dice: los mártires eligieron la muerte en lugar de la vida, porque eligieron la verdad en lugar de la herejía. Pero acá vemos un pueblo que había elegido la herejía en vez de a Dios. Vemos en el verso 18 cómo Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mira las palabras atrevidas de este rey pagano que le dice al profeta de Dios que eres tú, Elías, eres tú el que estás turbando a Israel. Qué falta de respeto decirle a un profeta de Dios que turbas a Israel, porque Israel entera, la nación entera, había caído, se había apartado de Dios. Había seguido el camino que Acab y su esposa Jezabel les habían mostrado. Y Elías le recuerda a Acab que él había pecado.
Había pecado ¿cómo? Trayendo la ceguera espiritual sobre Israel. Vemos en el verso 19 cómo Elías presenta este desafío. Le presenta este desafío a Acab de presentar un sacrificio en el monte Carmelo. El monte Carmelo era el monte de Dios. Ahí debían ofrecerle sacrificios a Dios, pero el altar de Dios estaba derribado porque el pueblo entero lo había abandonado. Sin embargo, allí se ofrecían de igual manera sacrificios a los Baales. Vemos 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, 850 profetas y sacerdotes falsos y un pueblo siguiéndolos. Pero Elías desafía al pueblo a tomar una decisión y a tomar esa decisión por Dios, diciéndole: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Claudicar es ceder, es rendirse, es renunciar a una causa por una presión externa. Es dejar de mantener tus convicciones. Es dejar de mantener tus conductas. Pero quiero recordarte, por si no lo recordamos, por qué Dios eligió a Israel. Deuteronomio capítulo 7, del verso 6 al 9, nos dice: porque tú eres pueblo santo para tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia en persona, le dará el pago. Guardad por tanto los mandamientos, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy que cumplas. Israel era un pueblo escogido por Dios, no por ser sobresaliente, sino por ser el más pequeño. Tú y yo somos pueblo escogido por Dios, no por ser sobresalientes, sino por ser insignificantes, por ser pequeños, por no tener sentido ni propósito en nosotros mismos, sino en Dios. Por eso te pregunto, ¿hasta cuándo vas a claudicar? ¿Por qué se dio el pueblo de Dios? ¿Por qué se dio el pueblo de Dios ante la propuesta del rey Acab de seguir a Baal? ¿Porque tenían miedo? ¿O porque disfrutaban de los placeres que obtenían siguiendo a Acab y a Jezabel? El pueblo de Dios había dejado a Dios por aceptar los placeres y la seducción que recibían en esos cultos paganos y también los beneficios que recibían del rey. Participaban de los banquetes que se le ofrecían a estos ídolos, de las fiestas, de la inmoralidad. Y te pregunto, y me pregunto, ¿no es parecido a lo que vivimos hoy? Hoy se suaviza el evangelio. ¿Por qué? Por ser buenos, por no ofender a nadie, por no ofender a los políticos, por no ofender a los movimientos, por no ofender a los movimientos LGTBIQ o al movimiento feminista, por no ofender a los políticos. Hoy se suaviza el evangelio de una manera asquerosa donde no se debiera suavizar. Pero te digo, no suavices el evangelio. No claudiques más frente a eso. No claudiques más frente a eso. En el verso 31 vemos algo impactante.
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran en 2 medidas de grano. Al usar las 12 piedras para reconstruir el altar, Elías nos demuestra que era un hombre valiente. ¿Por qué era valiente? Porque reconstruyó un altar que estaba destruido. Era un recordatorio de que ellos fueron llamados por Dios, de que ellos eran las tribus que Dios había sacado de la esclavitud. Mientras las 10 tribus del norte se llamaban Israel, habían dejado a las tribus del sur apartadas. Elías, al tomar las 12 piedras, le dicen: ustedes son Israel. Todos, las 12 tribus son Israel. ¿Por qué hay tanta división hoy en el pueblo de Dios? No por las diferencias doctrinales, no por lo que pensamos, no por lo que creemos, no por la fe en común o las diferencias que uno sea metodista, pentecostal, luterano, bautista, presbiteriano. No, eso no es lo que te separa de Dios, ni de tus hermanos. Lo que nos separa y que requiere valentía es que entendamos que originalmente fuimos todos llamados a ser hijos de Dios, aquellos que hemos creído. Hemos sido llamados por un evangelio santo. Las buenas nuevas han llegado a nuestras vidas y no podemos suavizarlas. ¿Por qué hay tanta división hoy en día? Porque nos hemos olvidado de predicar el evangelio de la cruz y hemos predicado el evangelio secularizado, el evangelio mundano, el evangelio que le agrada a todos. No, basta de eso, no claudiques más frente a eso. En el verso 38 vemos que entonces dice: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Al ver la inmensa manifestación gloriosa, poderosa y sobrenatural que Dios manifestó en respuesta a la oración de Elías, todo el pueblo dijo: solo Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, no porque manifieste lo que Él es, su poder y su eterna deidad. Jehová es Dios porque es Dios, porque es soberano y porque no hay nadie como Él. Elías dijo en el verso 40, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Prendieron a los profetas de Baal y los mataron. Ese día todo lo que era falso, todo lo que había provocado la sequía, todo lo que había provocado que Dios se apartara de Israel, fue cortado. Y volvió lo verdadero, volvió Dios a estar en su trono, volvió Dios a estar en un altar que fue reconstruido. La mentira ya no usurpó más el lugar de la verdad. Para concluir este mensaje, quiero decirte: no claudiques más, no cedas, no te dejes llevar por las corrientes del mundo. No seas superficial. Cree la palabra, vive la palabra, practica la palabra, enseña la palabra, predica la palabra. Aunque las palabras sean duras, Dios nos dará la manera de decirlas con gracia. Y aunque las pruebas que se te presenten sean difíciles, de la mano de Dios tú puedes superarlas.
Dios no desamparó a Elías frente a esta prueba brutal. No te desamparará a ti ni me desamparará a mí. Educa a tu familia en la palabra de Dios. Enséñale los valores de la palabra de Dios. Enséñale la verdad de la palabra de Dios. Enseña a tus hijos también. Y enséñate a ti mismo a sufrir por la verdad. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Leamos el verso 44. A la 7ª vez dijo el criado de Elías: yo veo una pequeña nube, como la palma de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Aunque la respuesta sea pequeña, aunque lo que tú esperas sea tan pequeño como la palma de una mano, no te olvides que llegará a ti. Si tú no claudicas frente al sistema de este mundo y predicas la verdad de Dios, aunque la respuesta sea tan pequeña como la palma de la mano, va a llegar y va a provocar esa lluvia que tanto has esperado. Aunque tu tierra esté seca, aunque hayas vivido la sequía, aunque ya todo parezca perdido y muerto, la vida de Dios viene a tu vida. Esa lluvia llega, y aunque la nube sea pequeña, la lluvia es grande y poderosa porque la envía Dios. No claudiques más. No vendas el Evangelio. El Evangelio es poderoso. El Evangelio es santo. El Evangelio es lo que salva, cambia y restaura la vida de los hombres y de las mujeres. No podemos seguir transando las verdades de Dios por las cosas de este mundo. No, Señor, no podemos. No podemos. No podemos seguir vendiendo el santo evangelio de Cristo, ni menospreciando la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Pero antes de terminar, quiero orar para entregar este tiempo y este mensaje en las manos de Dios. Y para que entendamos que el Evangelio es poderoso para cambiar vidas. Padre bueno y fiel, tú que eres poderoso, tú que eres grande, tú que eres maravilloso, tú que tienes poder sobre todas las cosas y dominio sobre todas las cosas, tú que eres soberano, yo ruego en este día que tú estés tocando cada corazón y cada vida de los que escuchan este mensaje y estés provocando un antes y un después. Señor, si la tierra de su corazón ha estado seca, dura, árida, Padre, que la lluvia venga sobre su vida, tu lluvia, esa lluvia que restaura, esa lluvia que limpia, esa lluvia, Señor, que hace reverdecer los seco, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por todos aquellos que se han dejado influenciar por la secularidad de este mundo, por el evangelio light, por el evangelio del amor de Dios solamente. Señor, yo te ruego que tú les perdones y que tú les convenzas de pecado y de error. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que se han desviado, Señor, para que puedan convertirse, para que sus almas no se pierdan ni perezcan, Señor, sino para que puedan predicar tu evangelio. Tu evangelio es verdad, es una manifestación de tu grande e inmenso amor, pero ese amor grande y maravilloso que nosotros hoy gozamos de ti es porque la ira tuya descendió como un diluvio sobre Cristo y sobre él fue todo el castigo de nuestra paz, de la paz que hoy vivimos en ti, fue sobre Cristo, y por sus heridas pudimos nosotros recibir tu salvación. Por eso, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, que tu salvación llegue a todo aquel que escucha este mensaje, que entiendan que tú pagaste un alto precio
por cada uno de ellos. Que no pisoten más, Señor, tu sangre preciosa, ni vendan más tu evangelio, ni trancen más con tu evangelio por beneficios, sino que puedan vivir por el evangelio, enseñar el evangelio, practicar el evangelio, evidenciar el evangelio, morir por el evangelio si es necesario. Señor, oro para que toques cada corazón, cada vida, y puedan ser transformados por tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, puedes compartirlo con todas aquellas personas que gustes. Que seas muy bendecido en este día. Que Dios te bendiga en este día.